CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. A 60 días del comienzo de este gobierno se han presentado tres reformas llamadas los ejes fundamentales, los pilares más importantes de lo que es la administración, la segunda administración de Michelle Bachelet. Tenemos la reforma educacional, tributaria, constitucional. Pero la batalla política desde hace mucho tiempo dejó de darse en los pasillos de los palacios de gobierno, en los congresos, en los parlamentos, sino que también se da a través de los medios de comunicación. Se dice que este es el mundo de las percepciones y desde ahí es donde se desea construir las bases políticas de cualquier país, no solamente del nuestro, obviamente. Bueno, ¿quién ha ganado la batalla en los medios de comunicación? ¿De qué manera influyen en el curso de la política del día a día? Comenzamos a analizarlo con este panel de lujo. Saludamos de inmediato a Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Marco, bienvenido. Gracias, Pablo. Buenos días. Saludamos por el otro lado, cientista político, amigo de la casa, don Patricio Gajardo Lago Marcino. Un placer, Pablo. Muy bien, sí. Encantado de estar acá. Y gerente de Asuntos Públicos de CADEM, especialista en la materia comunicacional, don Roberto Isixson. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muchas gracias por la invitación. Marco, ¿quién ha ganado la batalla en los medios? Te explico por qué. Porque, si bien es cierto, el fundamento de mi pregunta, la alianza carece de mayoría en el Congreso y ha tenido que salir a buscar influencia en la agenda mediática para poder establecer para hacerse escuchar. A tal punto que hoy día existe la instrucción a los ministros del gabinete de que salgan a la calle a explicar la reforma en circunstancias que hay mayoría parlamentaria. ¿Quién ha ganado la batalla en los medios? ¿Por qué se ha debido ir modificando producto de la presión pública? Sí, sin duda que la batalla política, por decirlo de una manera, como tú, para ponerlo en los términos que tú lo planteabas, fue una victoria para el gobierno, ¿no? El gobierno consiguió de una manera eficiente en el primer trámite constitucional aprobar la reforma tributaria, ¿no? Esta semana. Pero evidentemente la batalla comunicacional, como tú dices, la batalla en los medios, pareciera ser que está mucho más próxima a los resultados que se planteó la alianza, fundamentalmente. La alianza no tenía posibilidades de ganar, como tú decías, hay una mayoría parlamentaria en la nueva mayoría, y por lo tanto apostó a todo y nada con una estrategia comunicacional muy de corte, yo diría, republicano en el sentido del Partido Republicano en los Estados Unidos. ¿Ya? Una campaña evidentemente un poco sucia, ¿no es cierto?, en términos de tratar de denostar al enemigo y instalar, yo creo que acertadamente, el miedo, ¿no? Sabemos del resultado político, pero yo digo que hay un punto en el sentido que la alianza logró instalar esta sensación de duda, de miedo respecto a lo que va a pasar. Por eso que en el segundo tiempo, ¿no?, en la tramitación en el Senado, el diseño del gobierno va a tener que ser distinto. Ya no va a ser el primer diseño apostando a las mayorías, que es probable que también las tenga en el Senado, porque evidentemente se ha instalado una situación bien compleja. Yo creo que aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de que la batalla comunicacional se haya perdido en los medios, ¿no? ¿Es de Hacienda? ¿Es de la SECOM? No, porque aquí hay ciertamente un responsable. Yo me planteo, por ejemplo, de un punto de vista contrafactual, ¿qué hubiera pasado si la nueva mayoría no tiene los votos para ganar, digamos, en la Cámara de Diputados? La derrota a lo mejor hubiera sido compleja, ¿no? Porque no solamente no ganas desde el punto de vista comunicacional, sino que también no ganas desde el punto de vista de tener los votos para aprobar. Entonces, es una victoria, yo creo que tiene también un poco de duda respecto a lo que viene, y por eso que yo creo que es importante esta discusión para poder justamente contribuir a ver cómo se va a desenvolver este proceso. ¿Cuáles han sido las debilidades para poder instalar la agenda desde el punto de vista del gobierno, de acuerdo a los intereses del gobierno? No temática solamente, porque yo puedo instalar una agenda para poner un tema, pero tengo que instalarla de acuerdo a mis intereses, mis motivaciones, mis directrices. ¿Ha habido errores por parte del gobierno en ese sentido? Sí, yo creo que sin duda ha habido errores por parte del gobierno, y creo que ellos están conscientes de sus errores y van a tratar de corregirlos para este llamado segundo tiempo. Yo quiero poner ciertos matices sobre lo que dice Marco. A mí me parece que esta batalla comunicacional no ha sido entre el gobierno y la oposición, o entre la nueva mayoría y la alianza. A mí me parece que efectivamente la alianza está tremendamente debilitada. Le ha costado articular un mensaje común.
Me parece que efectivamente la mayoría sí lo demostró, 72 votos contra 48, incluso ni siquiera ellos fueron capaces de mantener a sus 49 votos en la misma línea, demuestra que la oposición a esta reforma tributaria no está en el Congreso. La oposición vino desde fuera del Congreso y a mí me llama la atención y que han sido los empresarios grandes y pequeños, ¿verdad?, a través de las figuras como Juan Pablo Suet o otros, ¿verdad?, los que han de verdad instalado una oposición a esta reforma tributaria y que la han liderado desde el punto de vista comunicacional, a través efectivamente de los medios de comunicación. Hay que consultar una cosa, que es mucho más fácil, de alguna manera, ensuciar un muro blanco, que es una idea que se presenta, que defender algo desde el punto de vista de lo perfecto que se ve. Me explico, no hay mejor noticia que una mala noticia, y aquí se aplica, no hay mejor mensaje que un mal mensaje, que un mensaje que hable de algo negativo. Es mucho más fácil. Sin duda. A mí, ¿qué es lo que veo yo? Yo lo que veo es que Michelle Bachelet gana la elección presidencial de forma abrumadora, sin duda. Quizás el nivel de apoyo que no había tenido ningún presidente, eso es un poco en la estructura o en lo visible. Y con tres grandes mensajes: esta reforma tributaria para que los ricos y los más poderosos paguen más, ¿verdad? Ahora, sobre ese eslogan o sobre esa idea comunicacional, yo digo eslogan no en términos peyorativos, sino que comunicacionales, luego hay que bajarlo a la política pública. Y ahí hay una brecha, o sea, al gobierno se le produce una brecha entre el eslogan y la política pública, el eslogan y la realidad. Y yo lo que tengo la impresión es que esta reforma tributaria trató de abarcar mucho más que un simple eslogan comunicacional de que los ricos paguen más. Y lo que está tratando de hacer la nueva mayoría es prácticamente cambiar el sistema impositivo de Chile. Y eso fue, creo yo, lo que los empresarios dijeron: ¿saben qué? Aquí nosotros tenemos que jugar un rol que quizás no hemos jugado en mucho tiempo. Los empresarios hace mucho tiempo no lideraban este tipo de... Estaban trabajando tranquilos. Estaban trabajando tranquilos, no les preocupaba a lo público, y hoy día tengo la impresión de que los empresarios dijeron: bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser parte de este debate público y liderar efectivamente esta oposición a la reforma tributaria. Y creo que cosas como el video, como... llenar quizás de cosas paralelas a lo central de la reforma tributaria terminó por complicar al gobierno más de la cuenta. Hay un rol que tiene que tener un gobierno por el hecho de estar en la autoridad y estar en el poder, que debe ser una conducta a lo mejor más sobria, más cautelosa respecto a lo que es comunicaciones. Sí. No es lo mismo que un diputado imprime un panfleto que eventualmente salga a hacer un perifoneo a las calles, en fin. O sea, no es lo mismo los deberes y las limitantes comunicacionales que puede tener un gobierno. En ese sentido, llama la atención, por ejemplo, a pesar de que sale desde la nueva mayoría el panfleto, el video, o sea, que sí sale el gobierno, pero también está un panfleto que dice mitos, verdades y hechos sobre la reforma tributaria, que dice nueva mayoría para no involucrar recursos fiscales y todo el cuento. Ha llamado la atención este tipo de hechos. ¿Por qué tanta necesidad es que se está ganando en el Congreso? Yo creo que no hay ninguna necesidad, y creo que hay un error estratégico de fondo de parte del gobierno. Y creo que uno es el tema de los videos, porque viene a reforzar una serie de declaraciones que han surgido desde la propia nueva mayoría. Yo colocaría y agregaría lo que estaba planteando Roberto: más allá que los empresarios, los misiles más fuertes han venido desde la nueva mayoría, y expresiones como la aplanadora, la retroexcavadora, lo que han ido generando es impedir cualquier tipo de consenso y sentir la sensación que aquí están pasando absolutamente la retroexcavadora en todas las discusiones parlamentarias, cuando en el Congreso la nueva mayoría tiene los votos necesarios para aprobar lo que tenga que aprobar. O sea, lo que podría tratar de buscar es consensos más amplios, lo cual genera una sensación de que el programa no es solamente apoyado por los parlamentarios de la nueva mayoría, sino que por la opinión pública. Porque vamos más allá de los partidos, es decir, la sensación que tú haces de hacer un esfuerzo, me refiero, teniendo los parlamentarios que tiene la nueva mayoría en el Congreso, de abrirse a un consenso más amplio, es abrirse un poco de alguna manera a gente que opina distinto. Eso por una parte. Y segundo, yo creo que cometieron también un error estratégico el gobierno, pensando que la reforma tributaria era pan comido. Es decir, era la reforma más fácil y que se aprobaba casi con un buzón llevándola al Congreso. Y lo que ha ido decantándose, y vuelvo a insistir, no tanto por la oposición, que comparto también con Roberto, que está muy debilitada, es por el propio sector de la nueva mayoría. En la entrevista de Aninat, todos los técnicos, todos los especialistas han dicho de una u otra forma. Camilo Escalona ha dicho que la reforma es mala. Entonces, en términos concretos, ha ido eso produciendo un efecto de convicción en los sectores medios,
de que la reforma no era como se decía, de que afectaba solamente a los más poderosos y los más ricos. Pero yo tengo dudas de lo que dice Patricio respecto de esta yo no veo tanto una posición estratégica del gobierno, yo ahí haría una distinción. Yo creo que hay que preguntarse qué es lo que pasa con Hacienda y qué es lo que pasa con la SECOM. Yo no creo que haya tanta claridad en el gobierno de que estuvo bien hecho el famoso video. Sí. Y yo no creo que haya mucha convicción en el gobierno de que la manera como llevó el Ministerio de Hacienda, los técnicos de Hacienda adelante este proceso, haya sido la adecuada. O sea, yo, como decía al principio, estoy de acuerdo en que hay una victoria política porque se consiguió el objetivo, pero tengo mis dudas respecto a conseguir igual. Por eso te digo, sí, pero ¿qué hubiera pasado, como decía al principio, si no tenían los votos? Pero tengo mis dudas de que puede haber una responsabilidad de estas dos instituciones, el Ministerio de Hacienda y la SECOM, respecto a cómo llevaron adelante este proceso. Porque efectivamente hay un dato, como tú decías, cualitativo. Se rompió el fair play por primera vez en Chile entre los ministros de Hacienda. Esto es bastante inédito. Sí. Nunca lo habíamos visto que los ministros de Hacienda, todos los ministros de Hacienda de la concertación, estuvieran en una posición crítica, por decirlo de una manera. Pero también hay un efecto cuantitativo, de hecho nos puede hablar Roberto sobre eso, respecto de cómo esto ha impactado en la imagen de la presidenta, medida en las encuestas y en los estudios de opinión, donde se está observando, ¿no es cierto?, una caída, ¿no es cierto?, ¿cómo decirlo de alguna manera?, un retroceso respecto de los índices de aprobación con que contaba la presidenta Bachelet, incluso la presidenta... ¿Qué se está gastando acá? A ver, ¿con qué plata se está jugando? ¿Con el capital político de Michelle Bachelet o con el voto democráticamente elegido de la concertación? ¿Con qué plata se está trabajando desde el punto de vista del gobierno? Porque una cosa es trabajar con los votos, que es algo objetivo, y otra cosa es trabajar con la imagen de Michelle Bachelet y su tremendo capital político, que ha bajado un poquito en las encuestas, pero eso es natural también. Sí, yo dividiría este análisis en 3 puntos. El primero es que efectivamente la reforma tributaria, cuando nace, ¿verdad?, y como decía Pato, efectivamente era la reforma más sólida y más fácil de aprobar en el Congreso, y esto iba a ser un mero trámite, y quizás incluso se decía cuando se firmó cerca del 3 de abril que iba a estar aprobada el 21 de mayo, no sé si se acuerdan de eso. Claro, el 21 de mayo iba a estar despachada y iba a ser el primer anuncio de Michelle Bachelet al Congreso. Claro, porque esa reforma tributaria tenía un 74, 75% de aprobación, que esta idea... En el primer trámite. En el primer trámite, sin duda. Pero, efectivamente, que la idea era que esta reforma tributaria le iba a subir el impuesto a los más ricos. Y eso, claro, sin duda, si esta reforma tributaria hubiera hecho solo eso, hubiera sido, incluso quizá ya estaríamos en el Senado aprobando esta reforma tributaria. Pero sabemos que la reforma tributaria tiene otro efecto, y eso es lo que la opinión pública ha empezado a sentir. Nosotros desde Plaza Pública Academ hemos medido tanto la aprobación de Michelle Bachelet como la aprobación de la reforma tributaria semana a semana. Y lo que nosotros estamos viendo ahí es lo siguiente, es que la reforma tributaria partió con un nivel de aprobación o de apoyo de un 52% y hoy día está en un 38%. Son 14 puntos menos en solo 5 semanas. Y el nivel de desaprobación pasó de 24% a 38%, también son 14 puntos más de una semana. Hoy día no hay más gente que apoye o que rechace la reforma tributaria. Eso es enredar un partido. Y a tu pregunta, efectivamente, el capital que se estaba jugando no era el de Michelle Bachelet. Yo diría hasta el video. Creo que poner el binominal arriba de la cancha, entre medio de la discusión de reforma tributaria, ahora con la sumergencia que le acaba de poner el gobierno a la misma discusión del binominal, tiende a enredar mucho más la discusión, y efectivamente lo que nosotros estamos viendo, al menos desde los indicadores, es que Michelle Bachelet, por primera vez te diría los últimos 5 años, está bajo el 50% de aprobación. La semana pasada nosotros nos dio 49% de aprobación, con una desaprobación subiendo a 33%, y yo empecé a ver otras encuestas y otros indicadores hacia atrás, desde hace cuánto que Michelle Bachelet no estaba bajo el 50%. Y uno tiene que remontarse al 2008, a fines del 2008, porque efectivamente el 2009 es cuando se pega ese despegue. Pero es una luz de alerta, y efectivamente lo que a nosotros nos queda claro un poquito es que el capital político de Michelle Bachelet no es inmune. Perdona, Pablo, yo quería agregar a lo que estaba diciendo Roberto, porque el tema de la suma urgencia con respecto al binominal me parece también otro error estratégico. Si se pensó que la tributaria iba a pasar piola, como se dice, que no hay ningún problema en aprobarla, yo creo que la suma urgencia es un error, porque es una de las reformas quizás que cuenta con mayores niveles de apoyo, incluyendo en la oposición. No olvidemos que Renovación Nacional negoció en su momento con la Democracia Cristiana, y ahí hay acuerdos concretos en
por lo menos impulsar una reforma al binominal. Amplitud y Evópoli, evidentemente, por razones de supervivencia, van también a apoyar una reforma binominal. O sea, lo único que estarían en contra es la UDI. Entonces, se está pensando en que es muy importante que en el discurso del 21 de mayo la presidenta Bachelet diga que ya está aprobado el binominal, y eso es lo que se está legislando para el discurso del 21 de mayo, o se está legislando en un tema tan relevante como la reforma del sistema electoral para una mejor democracia. Entonces yo creo que ese también pasa a ser un error estratégico. Claramente, Pablo, solo un comentario. Hay un tema de diseño, porque desde Hacienda se ha enviado la señal de que el ministro estaba preparado para una discusión técnica, ¿no? Él tiene los conocimientos técnicos, que duda cabe eso, pero en realidad la discusión fue fundamentalmente política primero y comunicacional, claro, en segundo lugar. Parece que allí está habiendo un problema, ¿no? En lo comunicacional y en lo político, y seguimos en esta idea, ¿no es cierto?, un poquito con un cierto sentido tecnocrático de que las soluciones son puramente técnicas y que vamos a poder convencer a los ciudadanos con la respuesta técnica a un problema que sabemos que es esencialmente político. Yo creo que allí hay donde hay un problema de diseño, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a lo mejor a la SECOM de los gobiernos anteriores, que tenían un Carvajal, un Harper, no sé, o lo que pasaba en los ministerios de Hacienda, donde teníamos un perfil de ministro de Hacienda distinto. Yo creo que por ahí hay que buscar la explicación también a lo que estaba ocurriendo y que lo muestran los números. Ahora, dime una cosa, ahora comienza el trabajo de hacer que estas victorias que se podrían conseguir en el Parlamento luzcan. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser el dueño de la pelota, ¿ah?, y cortar el partido cuando uno quiere y decir, mira, último gol gana todo, ¿ah?, a que cuando habían posiciones más compartidas en el Congreso, que no había mayoría, y que se iba negociando, se iba trabajando en conjunto, y finalmente todos aplaudíamos este logro que hubiera obtenido el que estuviera en la moneda. Pero hoy día parece que la pasada de la aplanadora no luce, no comunica, simplemente es un triunfo porque soy el que manda. ¿Cómo se va a poder trabajar eso para capitalizar cada uno de estos triunfos y que la responsabilidad de la autoría de las consecuencias positivas y negativas caigan donde tienen que caer? Entonces, ¿cómo se trabaja eso si yo soy no sé, pues esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que ser el dueño del Festival de Viña, ¿ah?, y que gane mi hijo que cantó? Es exactamente lo mismo. ¿Ah? ¿Cómo se luce? Yo creo que es bien difícil, y vuelvo a insistir con que el problema, y aquí tengo la diferencia con Roberto que plantea el tema de los empresarios, el problema está en que hay dos visiones dentro de la nueva mayoría, y esas dos visiones son muy tensionadas entre sí. Hay una que yo creo que claramente responde a la vieja concertación, es decir, a la búsqueda de los consensos, a la democracia de los acuerdos, y en esa línea se plantea, me refiero a un Camilo Escalona, la misma democracia, sectores de la democracia cristiana, no digo toda la democracia cristiana, pero bueno, y hay otros sectores que están dentro de la nueva mayoría, que están por reformas mucho más profundas, mucho más aceleradas y mucho más radicales. Yo creo que el gobierno, si tú me permites una especulación, pero dentro de lo que percibo y dentro de lo que uno conoce, la presidenta Michelle Bachelet apuesta más o quiere más una línea más consensual, pero lamentablemente se dispara, y los disparos vienen desde el sector más radical de la nueva mayoría, a los pies, y generan un efecto comunicacional tremendamente negativo en la administración de Bachelet. Entonces no hay oposición, hay un problema con la oposición, y por lo tanto hay un problema con la oposición. Pero es un cuadro dado. La oposición tiene que, pero te acuerdo, es el escenario dado. No puede ser solo la explicación desde los problemas del gobierno, porque y vamos a estar en un problema porque en Chile se requiere una oposición que funcione bien. Pero no y va lo que hemos tenido hasta ahora es que no hay oposición. No va a haber oposición hasta que no haya reforma hasta que no haya elecciones parlamentarias. Va a haber una campaña del tipo del Partido Republicano que ensució también la discusión. Esperen un poquito, si tenemos que ir a una pausa. Perdón. Yo no pongo usted. A la vuelta entramos al rol de la oposición en términos comunicacionales, quién gana la batalla de los medios, la figura y el rol que tiene en medio de este escenario el propio gabinete, en fin. Escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @actualcentral o #actualidadcentral, ya volvemos. Ya estamos de vuelta acá en discusión abierta de Actualidad Central. Vamos viendo qué es lo que dice el Twitter. Dice que yo soy el conductor. Fernando Fuentes dice: los chilenos no estamos para experimentos fallidos y los políticos no son responsables. Eso es lo que... Sí, son responsables. No dicen, no son responsables. No se hacen responsables. No se hacen responsables, está bien. Vamos con el otro. Vivian Grossman dice: cuando se pasa la planadora,
se acerca a una dictadura. No se conversa, no se cede. ¿Cierto? Ahí estaba. Mira, a mí, volviendo a un punto de lo que decía Marco, me parece tremendamente relevante discutir efectivamente sobre el rol que ha jugado Arenas y cómo esto afecta o no el capital político de Michelle Bachelet. Porque efectivamente con lo que uno veía al comienzo, a comienzo también del 3 de abril, es que el gobierno buscó darle protagonismo a Alberto Arenas. Era un ministro desconocido, tenía niveles de conocimiento cercanos al 20%, por lo tanto necesitaba levantar su nivel de conocimiento, validarse ante la opinión pública y tratar de conectar con ella e empatizar con ella. Y yo tengo la sensación de que ha pasado todo lo contrario. Uno, no ha logrado levantar mucho sus niveles de conocimiento, es una figura más bien difusa, y no ha logrado empatizar tampoco con la opinión pública. Y lo que me parece más dramático para el gobierno es que no ha logrado contener los niveles de desaprobación, por así decirlo, a la reforma tributaria, y esto ha terminado traspasándole los costos políticos a la misma presidenta, claro, que efectivamente tiene que salir hoy día en un diario de circulación nacional a defender ella la reforma y el sentido de por qué está haciendo las cosas. Y que se producen dos cosas. A ver, primero está la encuesta en las cuales ha ido bajando la aprobación del gobierno de Michelle Bachelet, ha aumentado el rechazo hacia la reforma. Y por otra parte, ustedes lo decían antes que no fuéramos comerciales, nos encontramos con una oposición que no es oposición, por lo tanto es un deambular tranquilamente, y en ese sentido el rol de la oposición simplemente se transforma en una guerrilla y en una guerra frontal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que vamos a sacar el tema de la parte técnica de la reforma, porque no es el objetivo del programa analizar la reforma, pero cómo se hace de ahora en adelante para que lo que se vaya instalando se vea como un triunfo bien lucido, un triunfo que se consiguió con esfuerzo, porque no es lo mismo que un matón le gane un chiquitito. Entonces, es que fíjate que aquí tenemos un problema, Pablo, respecto al segundo tiempo de la reforma, porque lo decía Roberto en un principio, los empresarios, que son un actor clave en este proceso, dijeron: nos vamos a saltar el Ejecutivo y vamos a ir al Senado, porque allí se va a dar la madre de todas las batallas, ¿no? Descartaron la conversación, por distintas razones, con el Ejecutivo, y aquí está el Ministerio de Hacienda va a tener que hacerse cargo de esta dificultad, porque hoy día la decisión de los empresarios va en una dirección de dar la discusión, no defender sus puntos de vista, defender sus intereses en el Senado. Por eso es que la frase del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado me llamó la atención cuando dice: yo no soy ni ciego, ni soy sordo y sé leer. La pregunta es que, ¿qué es lo que está tratando de decir con eso? ¿Que alguien no escuchó, que alguien no leyó, que alguien no vio lo que estaba pasando? Ese es un tema complicado, porque quiere decir que estamos observando algunas tensiones en el Poder Ejecutivo, ¿no? Que pueden agudizarse, sobre todo con lo que tú decías, Pablo, cuando no hay una oposición que juegue su rol. Y entonces lo que tenemos es un proceso interno de pequeñas disputas, de pequeñas tensiones al interior del propio equipo ejecutivo que comienzan a complejizar la marcha del gobierno, ¿no? Por eso digo y aquí la señal de los empresarios ha sido muy clara. O sea, un actor tan relevante en la discusión de la reforma tributaria dijo: yo voy a ir al Senado a discutir este tema, y por lo tanto el Ejecutivo ya no es para mí un espacio en donde yo tenga que poner mi punto de vista. La pregunta es: ¿por qué ocurrió eso? Ahora, Roberto, ¿cuál es el rol de Michelle Bachelet en la discusión? Porque yo tengo la idea, y siempre lo he manejado así, y ha sido, los resultados están a la vista. O sea, Michelle Bachelet salió reelecta con un triunfo mirando para atrás. Michelle Bachelet se le pone en la moneda, se hace todo lo contrario cuando fue a la UNEMI, y ella está solo para las buenas noticias. Está para estar sobre el bien mal, como por ejemplo la entrevista hoy día en La Tercera, en que dice: mira, aquí nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero no que nos anden dilatando, vamos a escucharlos a todos, pero en la práctica tiene un gabinete que va al Congreso y consigue que se vote el articulado de la reforma sin entrar en los numerales. Ahí fue un buzón. Entonces, está en el Olimpo, pero se producen contradicciones entre lo que ella dice y lo que se hace, y por otra parte está muy bien protegida. Entonces, yo no veo la conexión que hay entre lo que ella dice y lo que efectivamente se hace. ¿Y eso a qué obedece? Estas estrategias comunicacionales del gobierno, todos los presidentes tienden a usarla, efectivamente. Menos uno.
menos uno que efectivamente en un comienzo quizás le gustaba tirar los corners, cabecearla, atajarla, todo. Pero efectivamente, y sobre todo el equipo político de La Moneda busca proteger a la presidenta y que efectivamente no necesariamente esté en las buenas noticias, pero sí que esté en los grandes temas. Y de alguna manera encauzar las líneas comunicacionales. A mí me parece que vienen hay dos hitos importantes sobre Michelle Bachelet. Uno es esta entrevista, la tercera, que a mí me parece tremendamente relevante. O sea, yo creo que es la primera vez que efectivamente ella baja a marcar una línea sobre la reforma tributaria. Y la segunda es que viene el 21 de mayo. Y por lo tanto hay que empezar a preparar ese discurso que es tremendamente relevante y donde se concentra toda la atención comunicacional, política, ¿verdad? Y tiene efectos sumamente relevantes. Yo veo incluso algo que creo que para el gobierno debe ser más preocupante que el solo hecho de la reforma tributaria, que es que el triunfo de Michelle Bachelet que tú decías, este 62% de aprobación, salir reelecto sin mayores problemas, y estos tres, en función de estos tres pilares, ¿verdad? Creo que hay una mala lectura por parte del gobierno. Y la mala lectura por parte del gobierno, o no sé si una mala lectura, pero sí al menos que vale la pena que el gobierno profundice en ello, es que Michelle Bachelet dice: yo fui electa no por mi simpatía, sino que por el programa que di a conocer en todo Chile, en cada plaza, en cada lugar, y que el diálogo, hay que tener diálogo, pero siempre y cuando ese diálogo esté de acuerdo en función de los chilenos que votaron por ella. Claro. A mí eso me parece súper complicado. O sea, dialoguemos si estamos todos de acuerdo. Pausa, ya estamos de vuelta, continuamos con esta discusión abierta. Estamos viendo quién gana la batalla en los medios, la otra forma de ver o hacer la política. Ok, ya estamos de vuelta en esta discusión abierta también por supuesto a Twitter, a las redes sociales, y dice lo siguiente, vamos a ver. María F. Carrera, reforma tributaria, el nuevo Transantiago de Bachelet. Hablemos en términos comunicacionales, ¿no? En términos comunicacionales, y vamos a eso. Yo quería agregar un poco a lo que estaba planteando. En términos comunicacionales, Arena ha sido, yo creo que le ha faltado dos cosas. Una, muñeca política, y muñeca política transmitida a través de vías comunicacionales. Yo hago el punto acá, que no, es impresentable que un ministro de Hacienda diga, se acabó el FUT antes que los parlamentarios y la Cámara apruebe la reforma tributaria. Entonces, porque quiere decir, la imagen que queda en términos de percepción, y tú lo sabes más que yo, ¿sí? Pablo, que los medios, aparte de lo que se dice en términos de contenido de fondo, son las percepciones que genera. Y si el ministro de Hacienda dice, antes que los parlamentarios voten, sabe que el FUT se terminó, es absolutamente arrogante. Y agregaría un punto... Y arriesgado, ¿sabes por qué? ¿Y si finalmente no se termina el FUT? No, pero es que yo creo que él asumía que tenía los votos, si entonces... así con cualquier cosa. Si claro, pero uno nunca puede ser nunca. Estaba paseando a los parlamentarios, además. Está diciendo, ¿sabéis qué más? Da lo mismo lo que ustedes voten porque el FUT se terminó. Aquí tengo la prueba. Hoy día, esta es la tercera de este sábado 17, dice, no estoy tratando de ser una presidenta que todo el mundo adore, pero que no hace nada. La presidenta Bachelet aborda el debate generado a partir de las reformas que pretende impulsar gracias a las mayorías con que cuenta en el Congreso. Entonces, aquí hay una pregunta que le dice, ¿estaría dispuesto a recibir propuestas alternativas respecto al FUT? Dice, mira, yo estoy escuchando. Y después le dice, los empresarios se encuentran trabajando en una propuesta alternativa para llevarla al Senado. Si le presentaran una alternativa al FUT que mantenga la recaudación proyectada, ¿recibiría esta modificación? Estoy abierta a escuchar todo. ¿Ah? Pero es que entonces, aquí está la contradicción. Es el estilo, Pablo, que yo quería insistir. Hay estilos para hacer y para diseñar política. La reforma tributaria se viene diseñando hace un año. Sí, está bien. Hace más de un año empezó a diseñarse, por lo menos en mayo del año pasado, ¿no? Y por lo tanto no es una sorpresa lo que estamos conociendo, y por lo tanto el ministro Arena debiera tener en cuenta todos los elementos políticos. Muchas generalidades, Marco. No, de acuerdo. Pero lo que quiero decir que al otro lado tuve un estilo distinto de construcción, mucho más dialogante, mucho más abierto que lo que ha hecho el ministro Izaguirre. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que se va a plantear, pero lo que quiero decir es que hay maneras distintas de enfrentar el proceso de formación de las políticas públicas. Y en el caso de Izaguirre observamos un estilo distinto. Lo que está haciendo Izaguirre es lo que llaman construcción en obra. Porque él ha dicho, si ya supiera lo que vamos a hacer, no estaría conversando con los actores, ¿no? Y por lo tanto estamos en lo que es la ingeniería de detalle. Eso no vimos respecto de la reforma tributaria.
¿no? Donde hubo mucho más tiempo, donde se podía haber conversado con los actores. Y estamos llegando a esto que citaba Pablo, que dice la presidenta hoy día, en donde ella está mostrando este estilo abierto, este estilo dialogante, Pablo, ¿no? Que uno esperaría de las autoridades. MDGRKB, dice Pato, un gobierno dice estar dispuesto a dialogar, no puede creerse dueño de la verdad. Es que ese es el punto. Yo creo que también hay problemas de fondo en el tema del diálogo, porque yo había dicho 2 puntos. Uno, falta muñeca política, y otro, que sí tenían, y entre ellos Izaguirre, que lo demostró como ministra de Hacienda y ahora lo está demostrando como en el Ministerio de Educación con mucho talento, que yo me saco el sombrero en ese sentido, hasta ha hecho un excelente trabajo. Pero a Arenas le falta, ¿sabes qué? Contacto con los empresarios. Es un hombre que no tiene la red de vínculos, de conocimiento a nivel de conexión empresarial. La tenía Velasco, la tenía Izaguirre y todos los otros ministros de Hacienda. Por lo tanto, un ministro que viene a plantear una reforma tributaria con falta muñeca política y que genera altos niveles de desconfianza a nivel de los empresarios es un elemento de gatillamiento de conflicto como que se están generando. O tomar una medida que afecta justamente a ese sector. ¿Qué tan procedente es escucharlos tanto? ¿Qué tan procedente es sentarlo a la mesa? Es muy procedente, es lo que está haciendo Izaguirre. Es lo que dice Marco que está haciendo Izaguirre. Fíjate tú, él no solamente conversa, sino que incorpora al Mineduc a líderes estudiantiles que en su momento fueron claves, como Rodrigo Rocco en las movilizaciones del año 97, o Crispi, es decir, incorpora personas claves dentro para justamente dar una demostración, no solamente de que va a estar dialogando, sino que hay una voluntad de transformación de la... Pareciera ser que el Ministerio de Hacienda se resiste a tener un rol distinto al que tuvo los anteriores gobiernos de la Concertación, donde en realidad las políticas públicas en Chile las decidía el Ministerio de Hacienda, las políticas sociales las decidía el Ministerio de Hacienda. Y hoy día parece que el Ministerio, no solo hablo del ministro, sino que de los funcionarios que están en el Ministerio de Hacienda, se resisten a perder ese rol que tuvieron durante los anteriores gobiernos de la Concertación. Y la presidenta dijo que eso va a ser distinto ahora. Tironi, ¿no? En una entrevista también el fin de semana, planteaba justamente que a él le parecía que todavía el estilo tecnocrático propio de los Chicago Boys estaba instalado en ciertos sectores de la conducción económica y de Hacienda hoy día en Chile. O sea, estamos contradiciendo o cayendo en una lógica distinta respecto a lo que planteó la presidenta Bachelet en su campaña y lo que ha sido un discurso en donde hay coherencia, pero uno ve que aparentemente en algunos sectores importantes, esa coherencia se empieza a perder. Dime una cosa, ahora, ¿qué rol va a tener que jugar cada uno de los ministros cuando dicen, mire, los ministros tienen que ir a terreno? Esto de ir a terreno yo no sé si sea tan efectivo a nivel de opinión pública. Yo creo que es llamativo, pero ni siquiera hay tanta cobertura mediática como para que esto se multiplique. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de cada uno? Por ejemplo, bueno, está ahí Alejandro Mico, que van a ir y todo el cuento, pero no son tan validados por la gente con excepciones, que será Jimena Rincón, Izaguirre y Javier Blanco. Pero ¿cuál va a ser el rol de ellos en medio de esta puesta en escena comunicacional? A mí me parece que limitado. O sea, creo que efectivamente esta reforma tributaria y luego viene el 21 de mayo está muy concentrado en la figura de Arenas, un poco que también en la mano política que pueda mostrar Peñalillo, y creo que no va a salir de ahí. O sea, tratar de encauzar la reforma tributaria a través de la calle, por así decirlo, creo que no va a ser efectivo. Creo que la calle está más convencida de la idea de que esta reforma tributaria va a tener un impacto en el bolsillo de la clase media, y por lo tanto lo que van a tener que tratar de hacer es, creo que, seguir esta nueva línea que está fijando la presidenta Bachelet, de estar dispuesta al diálogo y abrirse a modificaciones en este segundo tiempo que parte en el Senado. Y creo que el rol de Ricardo Lagos Weber puede ser muy interesante, y creo que efectivamente puede, si es que en la medida en que logra movilizar también al ministro Arenas a negociar, a abrirse a cambio, puede crearle un capital político relevante. El propio ministro Izaguirre, Pablo, porque el ministro Izaguirre va a salir ahora a defender la reforma tributaria a propósito de los proyectos de educación que se van a conocer el próximo lunes. Entonces, el ministro Izaguirre... Pero está demostrando con eso también debilidad el ministro Arenas, en el sentido que tiene que salir a apuntalarlo el ministro Izaguirre. Por supuesto. Y agrégale, perdón, lo que decía Pato al principio, que yo tengo una discrepancia con él, agrégale la discusión de la reforma del sistema electoral binominal, es decir, vamos a poner varios elementos sobre la mesa un poco para distraer el foco respecto de lo que va a ser la tramitación del segundo tiempo de la reforma tributaria, que no sabemos cómo va a ser todavía. No hay y eso sumémosle que efectivamente esta semana el gobierno presenta sus 3 proyectos de reforma educacional,
que van a, de alguna manera, concentrar la atención, quitarle presión a la tributaria hasta que entre al Senado. Pero vamos a ver qué pasa con la reforma constitucional. Porque yo estoy de acuerdo con Marco y con Pato que efectivamente el ministro Eizaguirre lo ha hecho muy bien, ha negociado, o más que negociado, ha conversado. Dicen sí que todo el mundo sale contento de la oficina del ministro Eizaguirre. Te estoy llamando. Y por lo tanto no sabemos al momento que presenten el papel qué es lo que va a pasar. Y yo tengo dudas si es que efectivamente, que pasaba lo mismo con la reforma tributaria, si la opinión pública va a estar en la línea del gobierno de que hay que darle gratuidad a todos, de que hay que terminar con la selección. Yo tengo dudas sobre el nivel de apoyo concreto en los proyectos de educación del gobierno. Empieza a irse la vista hacia la letra chica de los proyectos después de la declaración de principio. Pero ahora, ¿cuál ha sido, voy a decir, rol o de estos factores que han incidido te diría, en el desempeño, en la aprobación y en las encuestas del gobierno? Me estoy refiriendo a lo que fue Antofagasta, el caso del terremoto en Iquique, perdón. Bueno, Iquique, Antofagasta en el norte, el terremoto del norte y Valparaíso. Porque, a ver, si bien es cierto, son catástrofes que significan poner un poquito el freno a mano con respecto a lo que tienes tú en tu programa de gobierno y destinar recursos para allá, pero también son grandes oportunidades para que los gobiernos de alguna forma se validen o se disparen en el pie. Este es un 33 minero, en el caso de Valparaíso, que fue que Piñera le sacó una cantidad de réditos importantes. ¿Qué rol han jugado estos dos factores que incidieron para que el gobierno y la presidenta se luzcan? Es decir, yo creo que lo que han puesto a prueba estos dos eventos, estos dos hitos, son la capacidad de gestión del gobierno. Es decir, lo que está en juego aquí es cuán efectivo es el gobierno en resolver estos problemas. Al final del día, la democracia y el gobierno se juegan en la acción, ¿no? En lo que hacen. ¿Por qué hoy día hay un cierto descontento y un malestar con la política y con las instituciones? El informe que dio a conocer ayer el PNUD sobre la auditoría de la democracia muestra que el Parlamento, ¿no?, y los partidos políticos en Chile, ya no hablemos de América Latina, sino que en Chile son de las instituciones más desvaloradas y más desprestigiadas. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno tiene que ver con capacidad de gestión, es decir, capacidad de resolver efectivamente, hacer cosas para poder resolver efectivamente los problemas. Y Valparaíso y Arica y Iquique con el terremoto tienen que ser el ensayo o la demostración empírica de que el gobierno tiene esa capacidad para poder resolver esos problemas. Valparaíso ha sido súper bien evaluada en las encuestas. Sí, sin duda. Nosotros desde Plaza Pública... Sí, tú lo tienes en tus encuestas. Nosotros lo medimos en su minuto, tanto el terremoto de Arica y Iquique como el incendio de Valparaíso, y efectivamente la gestión del gobierno en terreno, el rol que ha jugado el ministro Peñailillo, ha estado súper bien valorada. Ahora, a mí me parece que quizás es duro para la gente de Valparaíso y especialmente la de Arica y Iquique, que la magnitud del terremoto, las consecuencias del terremoto fueron significativamente menores a la del 2010, por ejemplo. Entonces, creo que todavía no olvidamos, como chilenos, lo que pasó en el 2010 y, por lo tanto, el fenómeno comunicacional fue mucho más acotado. Fue más acotado y, de hecho, mejor manejado, ¿no? O sea, lo natural... claro, es que cuando hay problemas... Ya no fue la ONEMI, partamos por esa base. Ya no fue la ONEMI, pero a su vez, te insisto, estos fueron oportunidades como para poder demostrar, a ver, cuando Piñera gana la última pasada, dice, su primera pasada, dice, mira, ¿sabes qué? Esta es la nueva forma de gobernar. Tanta mesa de comisiones, comisión para esto, no, ahora nosotros somos efectivos. Y esta fue la oportunidad para que Bachelet demostrara que los tiempos de las mesas y las comisiones no estaban para este par de hitos. Entonces, fue una oportunidad. ¿Tú sientes que la aprovecharon bien? Yo creo que la aprovecharon bien, absolutamente. Y creo que permitió el empoderamiento de Peñailillo, que había ciertos niveles de desconfianza por razones de edad, etcétera, que se consideraba que era muy joven para ser ministro del Interior. Yo creo que a otros lo encuentran muy viejo. Bueno, pero sirvió, ya que tú me estás preguntando sobre cuál es el impacto, yo creo que empoderó a Peñailillo. Segundo, permite, y creo que tiene toda la razón Roberto, en ese sentido, redimir a la presidenta Bachelet en situaciones de crisis, porque el 27F sigue siendo un elemento latente en la cual las cosas no se hicieron bien. Y sin entrar en el detalle porque no se hicieron bien, pero no se hicieron bien, y eso es lo que queda como imagen para la opinión pública. En cambio, en estos dos eventos trágicos, sin lugar a duda, como el terremoto del norte y los incendios en Valparaíso, por lo menos la evaluación hasta el día de hoy, que hay que ver qué pasa con la reconstrucción, con la resolución de problemas de fondo que traen este tipo de eventos y este tipo de catástrofes,
no solamente cómo se enfrenta la crisis coyunturalmente, sino que qué pasa con las políticas que vienen después y si resuelve los problemas de los ciudadanos afectados por el incendio de Valparaíso y de los ciudadanos afectados también en el norte. Son los estilos, Pablo, más próximos a lo que la propia presidenta ha planteado como es parte de este nuevo ciclo, ¿no? Lo que ha hecho el ministro Peñalillo, lo que ha hecho el ministro Izaguirre va mucho más en esa dirección que lo que comentábamos en las primeras partes del programa respecto a lo que se ha hecho en Hacienda con la tramitación de la reforma tributaria. ¿Cuál es el sentido? Y por eso que, hay un mayor nivel de empoderamiento y las encuestas lo muestran, la que hace CADEM, nosotros como Universidad Central también tenemos una encuesta que hacemos con Imaginación y también están justamente evidenciando esa misma sintonía respecto de ministros o de autoridades de gobierno que van en sintonía con lo que ha sido la oferta y la promesa de Michelle Bachelet. Una cosa, ¿cuál es el sentido comunicacional de establecerse plazos para los primeros 100 días, 56 medidas y hacerlo tan concreto? ¿Por qué establecerse plazos que se ven evidentemente con una premura y una velocidad de locos? No me digan que porque el gobierno dura 4 años, pero se podría haber hecho 28 medidas en 100 días y era bueno igual. Yo creo que por dos cosas, porque esta es una práctica que ya se ha transformado en una habitualidad de todos los gobiernos y lo que buscan es contrarrestar esta gran crítica que tiene la política que no cumple lo que promete. Entonces, como tú pones plazo y fechas para ciertas medidas, lo hace más concreto y te permite evitar que te estén diciendo, mira, tú no estás cumpliendo con tu programa, que cuando se instala eso es sin duda la peor crisis que podría tener un político. Y lo segundo, asociado a eso, es que los gobiernos al final, para políticas públicas no duran 4 años, pues duran 2 nomás, claro, hasta la primera elección municipal, porque después ya el redil se les empieza a escapar, el orden parlamentario ya empieza a buscar los votos y por lo tanto hay que efectivamente apurar el tranco para que en los 2 primeros años, al menos las políticas públicas relevantes, ojalá estén aprobadas. Pero complementando tu pregunta, Pablo, que yo creo que es bien importante. Yo creo que se ha caído, y eso particularmente marcado por el hito de la administración Piñera, en el gestionismo, es decir, apostar de que hacer política es hacer gestión. Y yo creo que una de las cosas que tiene que hacer este gobierno y que podría ser un legado del gobierno de Bachelet es revitalizar la política y colocarla y redimirla en el lugar que corresponde. Es decir, el desprestigio de las instituciones, de los partidos también corresponde a que efectivamente hacer política significa negociar, transar, llegar a acuerdos, más que solamente cumplir, como tú muy bien señalabas, en vez de cumplir 50 medidas y decir, bueno, hicimos, pero a lo mejor son muy mal hechas porque se hicieron tan rápido que no se lograron los acuerdos, se hizo de manera precipitada, etcétera. Es mejor, a lo mejor aprobar 5 o 6, pero bien. Y con eso tú le das un contexto político, porque hacer gestión no es lo mismo que hacer política. Y eso es lo que tendría que ser un legado, espero, de la presidenta, porque tiene las atribuciones y el talento para hacerlo, y no tiene una visión gestionista de la política, que eso también importa. Ahora, ¿cuál es el sentido también? Porque mira, yo todo lo veo bajo un punto de vista comunicacional. En el sentido de, tiro la reforma tributaria, que empieza la discusión, vamos con votos chilenos en el extranjero, empezamos a introducir el cambio de sistema binominal. Eso tiene un sentido de ¿qué? De abrir los frentes y de esa forma quitarle protagonismo al hecho de la reforma. O sea, en ese sentido, bienvenidos los 2 hitos que ya mencionamos de las 2 catástrofes. Entonces, abrir los frentes, eso es una movida más política o comunicacional para ti. Para mí, comunicacional. Lo que pasa es que, claro, hay un tema, lo señalábamos antes, con el tema de las expectativas y la lógica de las urgencias, porque hoy día la gente quiere que los problemas se resuelvan de manera inmediata y se resuelvan ya, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía antes, que la política se legitima en la acción, ¿no? Tengo un pequeño matiz con Patricio, pero se legitima en la acción porque la gente ve o espera en los resultados de la política, y en este caso de la gestión política de la resolución de los problemas. Por eso digo que efectivamente aquí hay un punto en relación con tu pregunta, Pablo, en el sentido de que lo que está tratando de hacer el gobierno es acelerar, ¿no es cierto?, su propia exigencia de acción política, porque entiende que en la medida, en plazos cortos, porque estos gobiernos de 4 años no son 4 años, sino que son 2 y medio, con suerte 3. Tenemos elecciones municipales el año 2016, ¿no? Y parlamentaria y presidencial el 2017. O sea, estamos muy cerca todavía, o avanzando muy rápido para llegar a ese punto. Y el gobierno tiene que ser capaz de enfrentar este tema con la expectativa y este tema con el sentido de la urgencia que demandan los ciudadanos para legitimar la acción política. Pausa y estamos de vuelta en esto que es Actualidad Central, presentado por Universidad Central. Volvemos con la discusión abierta.
Estamos en esta discusión abierta, viendo quién gana la batalla en los medios de comunicación, la otra forma en que se hace política. Vamos a ver qué es lo que dice Fernando Zócar. El gobierno no es capaz de establecer un debate sincero debido a su mayoría en el Congreso. Yo creo que no es que no sea capaz, no necesita. Pero que yo no creo que sea tanto el gobierno, sino que insisto que ahí la nueva mayoría es clave. ¿Pero quién lidera la nueva mayoría? Ok, pero es que Bachelet siempre ha tenido un déficit de manejo, a pesar de que tiene todo el talento y tiene la fuerza en términos de opinión pública para poder hacerlo, pero nunca ha tenido capacidad efectiva para liderar el marco partidario. Y eso fue un déficit que tuvo en la primera administración y hasta el momento también se ve. ¿Y no será que no necesita porque se disocia? ¿Para qué no necesita? Bueno, pero en términos de imagen eso es totalmente correcto. Respecto a lo que decía Patricio, hay que anotar un punto. En Chile los gobiernos no están acostumbrados a gobernar con mayorías. Nunca, desde el retorno a la democracia en 25 años, habíamos tenido un gobierno que tuviera mayorías para gobernar, porque antes estaba, ¿no es cierto?, el cerrojo y el poder de veto que tuvo durante muchos años, particularmente la UDI, ¿no?, que podía pero eso tenía ventaja, porque permitía bajar las expectativas. De acuerdo, pero que no lo pudimos hacer, pero no por culpa nuestra. El problema que tú señalas, o el síntoma que tú señalas, tiene que ver también, yo creo, Patricio, con esta dificultad que tiene por primera vez un gobierno para gobernar con mayoría, y las va a seguir teniendo. Sí, no solamente la discusión de la reforma tributaria, sino que lo que viene. Ahí Eduardo Baeza, si la reforma tributaria es buena, saldrán a explicarla. Si es mala, saldrán a defenderla. ¿No? Esa es la forma de trabajar en comunicaciones. ¿No? Ahí está parte de lo que decían. De ahora en adelante, para poder estar presente en la agenda, que es el único espacio donde pueden tener algo de tribuna, en este caso la oposición, o las oposiciones, como está dividida, ¿cómo van a tener que hacerlo? ¿Cómo van a tener que buscar los medios en una posición minoritaria, con un discurso que también no es renovador ni es nuevo, por lo menos de parte de la UDI? ¿Cómo lo hacen? Es que la oposición no está teniendo un rol significativo en la formación de la agenda. Son otros los actores que están colocando los temas en la agenda. Están defendiendo intereses corporativos, los empresarios, los rectores de la Universidad del Cruz, todos defienden sus intereses. Por lo tanto, los partidos de la oposición en este minuto, por eso yo decía al principio del programa, es tan importante que vuelvan a ejercer un rol. Los sistemas democráticos necesitan oposición, y que la oposición hagan su trabajo y cumplan efectivamente con lo que tienen que hacer. Y lo que hemos visto en el último tiempo es una crisis no de la derecha, sino que yo diría una crisis de los partidos de la derecha, que es lo que tiene complicado, porque no ha tenido al gobierno al frente un interlocutor con el cual negociar y llegar a entendimiento, y lo que va a tener que comenzar a hacer es llegar a esos acuerdos, lo que no me parece muy positivo, con los actores directamente, como podría pasar en donde los intereses corporativos dejen de lado los grandes intereses del país. Yo no creo, a ver, yo ahí hago un matiz, estamos llenos de matices hoy día. Creo que la derecha y los partidos de la derecha no defienden necesariamente intereses corporativos. Yo creo que defienden proyectos de sociedad que son distintos a los proyectos de sociedad que están defendiendo los gobiernos. Los empresarios, mira, no necesitan a los partidos de derecha para defenderlo, menos cuando los partidos de derecha hoy día valen menos que un paquete de cabrita, porque no tienen votos en el Congreso. Entonces, por lo tanto... no tienen cheque. No tienen cheque, exactamente. No tienen el poder de veto. Por lo tanto, sí, claro, pero votos que se los pueden pasar por el aro, como sucedió con la reforma tributaria en el Congreso, sin ningún problema. Entonces, ellos tienen que ir a los medios, Pablo, no les queda otra. La oposición tiene que ser una oposición coherente, es decir, una oposición que no solamente sea de oponerse, sino constructiva, porque eso es una demanda que siempre ha estado en la opinión pública chilena. Es decir, la opinión pública chilena cuestiona las visiones de conflicto por el conflicto y apuesta por una posición constructiva, independientemente de que tenga los votos o no en el Congreso, porque eso no va a cambiar, pero sí que dé la imagen de que tiene una propuesta al país que plantear. Un segundo. A mí me parece que efectivamente, a pesar de que el rol de la oposición ha sido difuso y que efectivamente no tiene los votos, sí ha aprovechado las oportunidades que este gobierno le ha dado, porque efectivamente esto podría haber sido mucho más complicado para la UDI y para la Renovación Nacional. O sea, podríamos estar no hablando de la reforma tributaria y de la crisis comunicacional del gobierno. Y por lo tanto creo que en ese sentido la oposición ha logrado empatizar con la opinión pública, empatizar a través de los medios de comunicación. Hoy día quien ha defendido, ¿verdad?, que esta reforma tributaria afecta a la clase media, afecta al bolsillo de la clase media, ha sido la oposición. No tienen los votos, efectivamente, pero lograron empatizar. Y si la oposición lograra seguir en esa línea, a pesar de que no tienen los votos, al gobierno en 3 años más se les puede complicar la pista. O sea, si es que tenemos una... Oye,
30 segundos, Pato Gajardo, cámara 3 es tuya. Trata que sean 20 mejor porque estoy más apretado aquí. Está bien. No, solamente decir de que es importante en términos de la gestión comunicacional, que tanto los partidos, que tanto el gobierno que tiene mayoría entre en una valoración de la política y del quehacer político, que me parece que es sumamente relevante para el fortalecimiento de la democracia y no solamente apostar a alcanzar determinados objetivos parlamentarios, sino que el valor de la política que está en la negociación y la transacción. Eso ven la cámara 2, 20 segundos para ti. A mí me parece que el gobierno tiene un tremendo desafío en este segundo tiempo que comienza en función de la discusión de la reforma tributaria y la educacional. Yo creo que el ministro Izaguirre tiene que mostrar un contraste con lo que ha hecho el ministro Arenas, ¿verdad? El ministro Arenas tiene que tratar de subirse a esta moto que ha liderado un poco Ricardo Lagobert, de mostrarse dialogante, de mostrarse interesado en buscar acuerdos, y creo que en la medida en que aprovechen estas un poco variables que le está poniendo a la opinión pública, de que hay que negociar, de que hay que llegar a acuerdos, que los votos valen, pero es bueno construir en sociedad. Creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de quebrar esta leve tendencia que ha mostrado a la baja. Marco, la cámara 2, también tuya. Yo tiendo a coincidir con que la democracia y la política se legitiman en la acción, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser capaces de mejorar la dimensión de la política en las políticas públicas. La gestión política es muy importante para poder enfrentar estos procesos. Yo creo que en ese sentido no basta con hablar de política, sino que hay que generar competencias, generar habilidades para actuar usando la política. Por eso yo diría que los gobernantes, los líderes deben volver a las aulas, ¿no? A prepararse, a mejorar sus competencias en lo que son los temas de la política. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado, señores panelistas. Gracias, nos encontramos el próximo fin de semana con otra discusión abierta, una presentación de Universidad Central y CNN Chile. Los temas país, los temas que creemos que a la gente le importa, los traemos para acá, para explicarlos, conversarlos, debatirlos, en fin, cómo se dé la conversación. Nos encontramos el próximo fin de semana.